Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 845 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, piadoso, poderoso, que cumples tus promesas y guías nuestro camino, Señor. Tú eres digno de alabar, tuya es la gloria, el honor, el imperio, por los siglos de los siglos, Señor. Padre maravilloso, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, nos acercamos a ti, nos ponemos a tus pies, Señor, en adoración, porque solo tú eres digno, Padre, para recibir, Señor, esa comida espiritual que tú tienes para nosotras, Señor. Padre, venimos por nuestro maná. Así que, Señor, por favor, danos el maná de tu palabra, Señor. Aliméntanos, oh Dios. No queremos crecer débiles espiritualmente, sino fortalecidas. Y solamente tu palabra, Señor, tiene esos nutrientes para nosotros, para nuestro espíritu, Señor, para que podamos vivir rectamente, Señor, para la gloria de tu nombre en este día. Así que, Padre, aquí tus siervas, háblanos que tus siervas escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a estudiar los versos del 2 al 5. Dice la palabra del Señor así. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Gilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Amén. En total tuvo ahí en Hebrón David 6 hijos. Dice la palabra del Señor que de su tercera esposa le nació su primer hijo Amnón, y su tercera esposa fue Ahinoam, ¿verdad? Después su segundo hijo vino de Abigail, su segunda esposa. Su tercer hijo fue Absalón con su cuarta esposa, que por cierto el Señor nos da un detalle aquí acerca de ella, ¿verdad? Dice que se llamaba Maca, pero era hija de Talmai, rey de Jesús, que por cierto cabe mencionar que este Jesús que se menciona aquí no es el mismo Jesuri del capítulo 2 del verso 9, donde se menciona que Isboset reinó en Jesuri. Jesús, según la enciclopedia judía, era un reino independiente al este del mar de Galilea, o sea, era un rey cananeo, era un rey pagano, ¿verdad? Y a ese mismo lugar es a donde huye Absalón, porque pues de ahí viene su mamá, o sea, de su familia, y ahí huye por 3 años, como vamos a ver más adelante, porque mata a su medio hermano Amnón, el primogénito de su padre, porque Amnón violó a su hermana. O sea, eso lo vamos a ver más adelante, mujeres hermosas, pero nada más para que tengan claro que Jesús y Jesuri pues no es el mismo lugar, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 13, primeramente Dios, ahí vamos a ver todo con más detalle, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor que su cuarto hijo fue Adonías, hijo de Agit, la quinta esposa que tuvo, ¿verdad? Que al parecer pues no fue nadie importante, ¿verdad? Su quinto hijo fue Cefatías, que lo tuvo con Abital, que también al parecer fue una mujer común, fue su sexta esposa. Y su sexto hijo fue Itream, hijo de Egla, que también al parecer pues no era de renombre, era una mujer común, y esta fue su séptima esposa. Y aquí no se menciona a su primera esposa, pero como ya sabemos, tenía su primera esposa, ¿verdad? Mical, hija de Saúl, el primer rey de Israel, que no aparece aquí porque ella no estaba con él en Hebrón. Recordemos que Saúl la había dado a otro hombre, ¿verdad? Porque ella no quiso irse con David, así que al quedarse en la casa de su padre, pues su padre, como odiaba a David, pues se la quita a David, ¿verdad? Se la da a otro hombre, ¿verdad? Ahora, con Mical, su primera esposa, David no tuvo hijos. En el capítulo 6, cuando lleguemos ahí, primeramente Dios, vamos a ver en el capítulo 6, en el verso 23, que no tuvo hijos. Dice que murió sin hijos, ¿verdad? Hasta aquí vemos que David tuvo 7 esposas, pero no conforme con eso, David se hace de una esposa más y de una manera muy vil, como vamos a ver más adelante con detalle, ¿verdad?
Así que sin duda alguna, mujeres hermosas, David fue un gran pecador, ¿verdad? Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que siendo David un gran pecador, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón? Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer. No dice que creó Dios al hombre y a las mujeres, no. Dios creó a la pareja y pareja es hombre y mujer. Si es hombre y dos o más mujeres o viceversa, ¿verdad? Entonces ya no es pareja, ya es dispareja, ¿verdad? O sea, desde el principio la intención del Señor ha sido el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer, nada más. Amén. Algo o todo fuera de eso no es la voluntad de Dios y es pecado. Amén. David conocía la palabra del Señor, pero aún así hizo conforme a los deseos carnales de su corazón. Así que si tienen su Biblia, mujeres hermosas, por favor, vamos a leer en Deuteronomio 17. Vamos a leer los versos del 14 al 20. Miren lo que dice el Señor para los reyes. Dice el título, Instrucciones acerca de un rey. Dice la palabra del Señor así. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se vuelva su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Dice aquí el verso 18 que Dios mandó que cuando uno de ellos, del pueblo de Dios, ¿verdad?, llegara al trono, tenía que escribir para sí una copia de esta ley para que la tuviera consigo y la leyera todos los días de su vida, para que de esa manera aprendiera a tener temor de Jehová su Dios y obedeciera lo que Dios decía o dice aquí en esta ley, ¿verdad? Pero tal parece que David no escribió la copia o la escribió pero nunca la leyó, ¿verdad? Leía el resto de la palabra de Dios, menos esto que era exclusivo para él y para cada rey. ¿Y saben qué? Para nosotros también, porque el Señor dice en primera de Pedro 2:9 que nosotros, ¿verdad?, obviamente los que somos del Señor, por medio de su amado Hijo Jesucristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Así que somos de la realeza de Dios, mujeres hermosas, somos princesas de Dios. Así que como realeza, pues tenemos que acatarnos a la ley de Dios, a esta ley que Dios le dio a los reyes, ¿verdad? Así que eso significa, mujeres hermosas, que tenemos que tener un solo esposo a la vez. Amén. Y digo a la vez porque si su primer esposo muere, ¿verdad?, puede usted volver a casarse con otro o podemos casarnos de nuevo, ¿verdad? Pero no podemos tener, o más bien no debemos tener, dos o más esposos al mismo tiempo, como lo hizo David, ¿verdad? Por eso es que tenemos que leer la palabra del Señor a diario, como el Señor lo manda, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio 17, para que obedezcamos lo que Dios nos dice ahí. Amén. Lo primero que Dios dijo es que el rey no tenía que tener muchas mujeres y fue lo primero que hizo David, ¿verdad? En Deuteronomio 7, Dios dijo también que los israelitas no debían emparentar con los extranjeros, ¿verdad?, que pues no eran su pueblo,
y David no hizo caso. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si tienen su Biblia, ábranla conmigo en Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Dios les prohíbe y nos prohíbe, ¿verdad? Cosas y nos dice el por qué. O sea, no nada más, Dios no es de los que prohíbe y no nos dice por qué, no. Nos explica el por qué. Dios les dice a ellos y nos dice a nosotros también que si nos unimos en yugo desigual con los no creyentes, con los no cristianos, ¿verdad? Pues el no cristiano va a hacer que nuestro corazón se desvíe, se aparte, se separe de Dios, ¿verdad? Y se vaya tras los ídolos, tras los dioses paganos, ¿verdad? A nosotros nos lo recalca en 2 de Corintios 6:14, a donde nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O sea, conociendo Dios nuestro duro corazón, ¿verdad? Que muchas veces la gente dice, pero es que eso es del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios nada más, de ese tiempo, ¿verdad? Bueno, Dios nos lo recalca en el Nuevo Testamento para que también nosotros lo sepamos, ¿verdad? Y veamos que esa orden no solamente era para ellos, también es para nosotros. Amén. Así que bueno, David no hizo caso de la orden del Señor y se unió a la hija de un rey pagano, con la cual tuvo un hijo, a Absalón. Y miren qué caro pagó su desobediencia a David, porque el hijo, Absalón, le trajo tanto dolor y tanto sufrimiento a David, como vamos a ver más adelante. ¿Y todo por qué? Por su desobediencia de David. Dice el Señor en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, o sea, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos pecado, pues vamos a cosechar pecado. Dios nos perdona el pecado, pero muchas veces no nos impide sufrir las consecuencias. Las consecuencias las vamos a pagar. Muchas veces no. Dios es tan misericordioso y ve nuestro arrepentimiento sincero y ve que tratamos, ¿verdad?, de hacer las cosas mejor. Y muchas veces el Señor evita que pasemos las consecuencias, pero si la persona sigue en su terquedad, ¿verdad? Sí se arrepiente, pero vuelve a hacer otra cosa, ¿verdad? A seguir haciendo cosas que van claramente en contra del Señor. El Señor dice, ok, bueno, es hora de que sufras las consecuencias de tus pecados, ¿verdad? Te perdono el pecado, pero vas a tener que pagar las consecuencias, ¿verdad? Así que bueno, una vez más la pregunta, ¿por qué entonces Dios llama a David un hombre conforme a su corazón? Porque David sabía reconocer sus culpas, mujeres hermosas. Cuando Dios lo confrontaba, no hacía lo que hizo Adán, que le echó la culpa a Eva, ¿verdad? Y Eva a la serpiente. No. David aceptaba su culpa y aceptaba la voluntad del Señor y su disciplina. David nunca renegó ni se enojó con Dios porque lo disciplinaba, ¿verdad? David amaba al Señor y clamaba a Él por misericordia. Amén. A pesar de sus fallas morales, de su unión con esa hija del rey pagano ese, ¿verdad? Él nunca se apartó del Señor y no adoró imágenes, nunca rindió culto o adoración, ¿verdad?, a esos dioses paganos, como sucedió con su hijo Salomón, como vamos a ver más adelante.
Pero fíjense, mujeres hermosas, bien dice una hermana, lo que nosotros hacemos chiquito, nuestros hijos lo van a hacer en grande. David tuvo 8 esposas, pero su hijo Salomón, como vamos a ver más adelante, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense nada más, ¿eh? ¿Por qué? Porque les digo, como dice la hermana, lo que hacemos nosotros chiquito, nuestros hijos lo van a hacer en grande, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas. David no se apartó jamás de Dios, aun cuando se casó con una cananea, pero su hijo Salomón sí les rindió culto y hasta les mandó a hacer altares, como vamos a ver más adelante. En su vejez, su corazón se apartó del Señor. Así que, mujeres hermosas, cuidemos lo que hacemos, porque sin duda nuestros hijos nos están viendo y Dios nos está mirando más todavía, ¿verdad? De Él nadie se burla, mujeres hermosas. Así que si sembramos pecado, pecado vamos a cosechar. Aquí en David, mujeres hermosas, podemos ver claramente, ¿verdad?, que es la gracia de nuestro Dios en nosotros. No somos salvos por buenas obras, sino solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando pensemos en David, mujeres hermosas, por favor, no comparemos nuestros pecados con los de él. Mejor, en lugar de eso, comparemos nuestras virtudes con las de él, ¿verdad? O viceversa, las virtudes de él con las nuestras, ¿verdad? David reconocía sus pecados. David era valiente, mató al gigante. David aceptaba sus culpas. David amaba a Dios. David aceptaba la voluntad de Dios. David servía a Dios. David aceptaba la disciplina de Dios. David oraba mucho. David jamás se apartó del Señor. David jamás rindió culto a nada fuera de Dios. David escribió salmos. David era perdonador. David no guardaba rencor. David era sincero, honesto, íntegro, obediente, no devolvía mal por mal. David meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. David le cantaba al Señor y lo adoraba continuamente. David era un hombre de fe. David honraba a sus padres y a sus mayores. David sabía ser amigo. David era misericordioso y daba a los necesitados, los ayudaba. David amaba a sus enemigos, que cuando morían hasta lloraba por ellos. David era humilde, mujeres hermosas. ¿Podemos compararnos con todas esas virtudes o comparar nuestras virtudes con las virtudes de él? ¿Qué nos falta para alcanzarlo en sus virtudes, mujeres hermosas? ¿O él se queda corto con nuestras virtudes? ¿Estamos venciendo, mujeres hermosas, al gigante del miedo o de la vergüenza que nos impide hacer pública nuestra fe en Cristo o que nos impide evangelizar a otros? Cuando Dios nos manda a orar, ¿lo hacemos? ¿Somos obedientes, mujeres hermosas? ¿Adoramos al Señor en todo tiempo? ¿Meditamos en su palabra? ¿Somos bien dadivosas, mujeres hermosas? ¿No guardamos rencor? ¿Amamos a nuestros enemigos, que cuando sufren, sufrimos con ellos? Mujeres hermosas, ¿cómo está nuestra vida? Porque es bien fácil, ¿verdad? Medir nuestros pecados con los pecados de otros, pero qué difícil muchas veces es medir nuestras virtudes con las de ellos. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos de lo malo que hicieron sus siervos para no hacerlo, porque las consecuencias que sufrieron fueron tremendas. Así que el Señor dice, mírate en ese espejo para que no hagas lo mismo, porque vas a sufrir bien duro, ¿verdad? Como vamos a ver que David va a sufrir bien duro por tanto error que cometió, tanto pecado, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, es la hora de meditar qué es lo que Dios quiere que aprendamos de lo bueno de David, ¿verdad? Y obvio de lo malo también, como les digo, para no hacerlo. El Señor dice en una porción de su santa palabra en el Nuevo Testamento que Dios dejó estas historias como ejemplo para nosotros, para que no lo hagamos, para que no suframos, ¿verdad? Hay un dicho en México que dice que el que es sabio aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, las experiencias ajenas para nosotros son gratuitas, así que no esperemos a pagar nosotros nuestras propias experiencias. Mejor agarremoslas gratis de los que ya pasaron por ahí, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, enfoquémonos, es hora de enfocarnos en las virtudes de David y no en sus pecados, ¿verdad? Y cuidémonos nosotros de
de que no pequemos, ¿verdad? Dice el Señor, el que crea estar firme, cuide que no caiga, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, no por ver los pecados de otros nos vayamos a tropezar y nos vaya peor, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre bueno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por dejarnos, Señor, conocer lo bueno y lo malo de tu siervo David, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos ocultas lo malo de tus siervos para que, pues, veamos solamente lo bueno, Señor, y pensemos que ellos nunca pecaron. Gracias, Señor, porque tú eres honesto con toda tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y Padre, con esta historia de David, Señor, una vez más nos recuerdas que es solamente por tu gracia, Señor, no por nuestras obras, mi Dios amado, sino por tu sola gracia, Padre fiel. Así que, mi Dios amado, te damos gracias por tu bendita gracia, Señor. Y Padre, te pedimos que por favor, Señor, nos des de tu gracia para que no pequemos contra ti, Señor. Padre, líbranos de abusar de tu gracia, Señor. Haz de nosotras, oh Dios, mujeres virtuosas, Padre, que no juzguemos, mi Dios amado, los pecados de otros, que no midamos nuestros pecados con los de ellos, Señor, sino que seamos mujeres inteligentes, Padre, que midamos, mi Dios amado, nuestras virtudes con las de ellos, Señor, pero sobre todo, mi Señor Jesucristo, que nosotros midamos nuestras virtudes con las tuyas, porque tú eres la meta, Señor, tú eres el ejemplo, el mejor ejemplo, Padre. Así que, Señor, por favor, ayúdanos para verte a ti como nuestra meta, Señor Jesucristo. Así que, por favor, ayúdanos, Señor, a no estar poniendo nuestra mirada en los demás, sino en ti, el dador de la vida, Señor. Padre maravilloso, que lo malo que tus siervos hicieron, Señor, y que pues muchas veces siguen haciendo, Señor, sea un ejemplo para nosotras para no hacer lo mismo, Padre. Así que, por favor, danos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, danos humildad, Padre Santo. Danos entendimiento, Padre, para que podamos crecer espiritualmente y podamos crecer en santidad y en fe, porque tú dices que sin santidad nadie te verá y sin fe es imposible agradarte, Señor. Así que, Padre maravilloso, ponemos nuestra vida en tus benditas manos y te pedimos que tú sigas limpiándola y sigas, Señor, haciéndola conforme a tu voluntad para que solamente tú te lleves la gloria, Señor. Así que recuérdanos que si estamos donde estamos es por tu sola gracia, Padre Santo. Así que te damos gracias, Señor, por tu bendita gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero para el próximo podcast. Amén.